Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado Honrar a padre y madre, es decir, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a comenzar en esta oportunidad contando una historia escuchada hace ya algunos años. Es una historia que va contando la vida de una joven llamada Marta. Ella nació en una familia normal y corriente, una familia cristiana, católica. Tenía varios hermanos, su papá y su mamá se preocupaban por ella, sobre todo la mamá, de manera que no le faltara nada en la parte material y tampoco en la parte espiritual. El papá era un ingeniero muy prestigioso y él dedicaba mucho tiempo a su trabajo, tanto así que casi no sacaba tiempo para ver a los hijos. Sobre todo, como decía antes, la mamá estaba muy pendiente de ellos y especialmente de la hija llamada Marta. Resulta que ella estaba en un colegio donde le daban mucha formación humana, formación espiritual, cristiana. Los padres velaban porque ella tuviera unas amistades que fueran correctas o decentes. Digamos que había como bastante preocupación por los hijos y en especial por Marta. Resulta que una vez, a la edad de 15 años, Marta le dice a su mamá que ella quiere entregarse a Dios, entregarse totalmente al Señor. Entonces la mamá se sorprendió y se asustó un poco y le dijo, ¿pero qué estás diciendo? Tú estás loca. ¿Cómo se te ocurre entregarte por entero a Dios? Eres muy joven, no sabes nada de la vida. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Entonces la mamá se enojó, se molestó al ver que su hija había decidido entregarse a Dios. Y le dice, tienes que obedecerme porque yo soy tu madre. Tienes que honrar esas ideas y debes cambiar o disponerte a vivir una vida distinta. Tanto así que fue la mamá a hablar con el papá, con el esposo, y entonces decidieron sacarla del colegio donde la habían matriculado, porque en ese colegio pues la habían formado correctamente como una cristiana católica. Le llevaron a otro colegio que era muy prestigioso, pero ahí casi no daban formación espiritual. También decidieron que ya no viera a sus antiguas amigas que tenían ideas muy bonitas relativas a Dios. Decidieron, por ejemplo, en las vacaciones mandarla a una especie de internado donde practicaban deportes, que era un internado mixto, muchachos y muchachas, y había un ambiente moral que no era el mejor. O sea, los papás estaban como poniendo obstáculos a la decisión de Marta de entregarse a Dios. Le permitían que regresara un poco tarde a la casa, en la noche, que viera cualquier programa de televisión. O sea, ellos fueron como, digamos que ablandando las reglas que habían puesto para con ella. Inicialmente Marta se molestó y entró en conflicto con ellos, pero luego se fue acostumbrando a ese estilo de vida. Pero ella, digamos que en el fondo no estaba como muy alegre con la vida que tenía, y una vez, caminando por la calle, se encontró a una de sus antiguas amigas y le manifestó lo que ella sentía, lo que había pasado, y aquella amiga, que era una buena cristiana, pues le animó a cambiar esa situación y a mejorar su vida. Bien, esta historia que les he contado, una historia que antes alguien había relatado, hacía mucho tiempo, puede llevarnos a formular una serie de preguntas. Por ejemplo, preguntarnos, ¿fue correcta la actuación de la mamá de Marta? ¿Y era correcto lo que el papá hacía, de dedicar demasiado tiempo al trabajo y nada a los hijos? O preguntarnos también, ¿Marta tenía que obedecer así a su mamá? Hacerle caso en lo que ella le dijo e hizo. ¿Qué responder o qué aconsejar a Marta? Bueno, digamos que en el transcurso de este programa iremos viendo más o menos una serie de aspectos referidos a cómo responder a este tema o a este caso que hemos enfocado hoy. Vamos en esta jornada a centrarnos en lo que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y vamos a recordar algo que ya vimos en otro programa. Como usted sabrá, básicamente los mandamientos, que son 10, se resumen en 2 tablas. La primera tabla hace referencia a Dios, son 3 mandamientos. Y la segunda tabla hace referencia al prójimo. Y comienza con el cuarto, honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque ellos son como la imagen de Dios para nosotros. ¿En qué sentido? Nos han transmitido la vida. Pero resulta que el cuarto mandamiento no se reduce solo al papá y a la mamá. Como también usted sabrá, los mandamientos están formulados con pequeñas expresiones, son como sintéticas. Así como los icebergs
que nada más se ve la punta, pero por debajo en el agua hay una gran especie de montaña de hielo. Los mandamientos están formulados brevemente, pero traen grandes enseñanzas. Te vamos a decir que el cuarto mandamiento también se refiere a otros parientes en la familia. Por ejemplo, honrar a los abuelitos, a las abuelitas, el respeto para con los tíos, con el resto de los familiares. También un poco más extenso hace referencia a las relaciones entre un alumno o alumna con los maestros, con las maestras, o de un subordinado para con los jefes, o de un ciudadano para con las autoridades en un país. O sea, el cuarto mandamiento se expande bastante porque hace referencia a esa relación como de respeto y obligación de un menor para con un mayor. Ahora pasamos a una siguiente consideración, centrándonos en lo que es la familia. Porque, como estamos viendo, el cuarto mandamiento va a regular las relaciones dentro de la familia. La familia decimos que es una institución creada por Dios y que esa institución tiene una serie de reglas o leyes características. Esa institución está compuesta por un hombre y una mujer, que luego en el recto uso de la sexualidad van a engendrar hijos e hijas. La familia es algo natural, en el sentido que pertenece a todas las tradiciones culturales, no es algo propio de una sola cultura. Hay familias en muchos ambientes en todo el planeta. Decimos que viene de Dios porque Él nos ha creado y Él ha puesto en nosotros esa necesidad o ese deseo como de darnos a otras personas. Una vez el Papa Juan Pablo II explicaba que el ser humano no ha sido creado para estar solo. Tenemos una vocación para estar unidos a otras personas. Es decir, el ser humano ha sido creado para estar con alguien. De hecho, uno ve que un bebé cuando nace necesita de otros para que le puedan alimentar, porque él solo mismo no puede bastarse. Pero el ser humano, más que estar con alguien, también ha sido creado para darse a alguien, vivir para alguien. En esa línea el matrimonio viene a satisfacer ese deseo de unión entre hombre y mujer. Decía que está en muchísimas culturas. La idea de matrimonio, de familia, no es religiosa, sino que pertenece a la misma naturaleza humana. Dios ha puesto en cada ser humano ese deseo de formar una familia y a la vez de nacer en una familia.